Mi padre, al tomar la copa, me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón. Y el mantel olía a pólvora. Estamos viendo la laguna de azufre que hay en el centro del volcán. También existe agua caliente que en algunas partes se vaporiza o está hirviendo. Mi abuelo, al tomar el café, me hablaba de Juárez y de Porfirio. En los últimos 30 años, la lucha por la sobrevivencia se ha intensificado notablemente en los descendientes de los primeros hombres de América Latina, dado que para unos, los indígenas son un mero estorbo para su mediocre cometido. Chiapas pudiera ser un ejemplo de ella, donde este intento por arrebatarles la vida ha encauzado a una lucha de vida a muerte. El primer Congreso Indígena, celebrado en 1974 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue una clara demostración de que en los años siguientes cobrará una fuerza interminable la defensa por la vida. 1986, Palenque también fue uno de los escenarios de esta ola de energía que exigía no solo la vida, sino respeto por ella. Por su parte, el pequeño escudero del Supremo Rey hará saber a los manifestantes la doctrina del amado amo. Fuimos desalojados con armamentos de fuego, desde luego. La hazaña con que hicieron recordar fue más de uno los sorprendidos. Fue que empezaron ellos a agarrar y a amasar, que yo era el cabecilla, me amasaron con la mano para atrás, con una de chubilla. Ahora sí que en este acto ya fue que se conoció a nivel nacional. Ajá. Y a nivel mundial. Ahí fue que los amasaron las manos para atrás, los obligaron que así como estábamos amarrados, que los hincáramos para que los pelonearan. Así que los pelonearon a sí. Ustedes. Sin embargo, pudo más la resistencia de los nobles alzados que la fuerza bruta del gobierno. Es pacífica la lucha, con respeto en su clamor. Hoy ha dado su principio, su vida es sin final. Formados en un pequeño comité, con el nombre de Comité de Defensa de la Libertad Indígena, los indígenas
apostaron al poder para atender desde ella las necesidades más apremiantes de sus comunidades. Quizás fue esta una de las peores decisiones que la lucha indígena haya tomado entonces. No obstante, pareciera ser esa la única alternativa. Cuando avancemos en la democracia, que todas estas culturas y todos estos pueblos tendrán las mismas posibilidades que culturas de otras partes de nuestra nación, de otras partes urbanas o rurales del país. La política resintió el impacto de la rebelión indígena, viéndose obligado a practicar un honorable consejo municipal en la alcaldía, después de haber sido derrocado el titular. Con este nuevo sistema, poco se pudo lograr. De hecho, jamás se percibió el ambiente de cambio que todos anhelaban. Muchos de los que habían soñado un mañana mejor decayeron. Otros aceptaron que habría que seguir el camino. El tiempo fue el encargado de descubrir que los indígenas solo exigían respeto y goce pleno a sus derechos, mejores condiciones de vida, servicios públicos de carácter obligatorio por la misma ley. Y el único que se negaba a ver y oír estas justas demandas era el gobierno, que los recibía con golpes y cárceles cada vez que se arrimaban a exigir atención. Ahora, un niño de un compañero sí se murió porque no lo pudimos sacar a que tuviera atención médica, porque como estaban bloqueados todas las salidas, nos echaban balas y no quisimos exponer, digamos, la vida de nuestros compañeros. Ya cuando lo sacamos a manos del doctor, pues ya no había solución. Tuvo el niño que morirse. Esto originó a que indígenas celtales, choles y zoques emprendieran una penosa caminata que saldría de Palenque, Chiapas, hasta la Ciudad de México. Habrían que caminar bajo el sol alrededor de 1.300 kilómetros para darse a conocer al pueblo y al mundo de que ahí estaban, inmersos en el olvido, abandono y marginación por los que dicen gobernar este gran país. Así comienza una larga lucha por el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, una lucha con raíces muy antiguas que se iba a extender y adentrarse poco a poco en el corazón de los que habrán de andar al lado de los humildes. Por eso nosotros estamos presentes y queremos caminar con ustedes, compañeros chiapanecos, hasta la búsqueda de la paz y la justicia social. No queremos quedarnos sentados en la comodidad de nuestras casas, mirando cómo pasan los héroes en busca de la justicia y de la paz. Queremos ir con ustedes, codo con codo, hombro con hombro, y si es posible entregar la vida, porque nuestra sangre debe regar la tierra que ha de hacer fértil a la solidaridad, a la justicia, a la paz, a la democracia. Poco importa este calvario, toda vez que se trate de reivindicar la dignidad y dejar atrás con ella la vida de miserables. Era quizás para todos la vez primera que se alejaban de sus casas, dejándolas desprotegidas, para pisar otras tierras, otros suelos, y conocer que ahí también habían hombres verdaderos, hombres morenos como la tierra, igual que ellos. Tal vez no será la primera ni la última que habrían de recorrer estas sagradas tierras, pero eso se lo dejaban al tiempo que lo decida. Por su parte, el perverso gobernante simulará prestar atención a las justas demandas de los aborígenes. De otro modo, acabará por dañar la poca imagen que le quedaba. Mediante este escrito, le damos a conocer que desde el año de 1986, las comunidades de Xinín han luchado durante 7 años para buscar diálogos sobre nuestras demandas con las autoridades estatales y municipales,
Nos hicieron cerrar las puertas para no responder las necesidades de nuestras comunidades. Muy por el contrario, se le olvida que está tratando con hombres verdaderos, hombres que descansan sus palabras verdad, aunque eso sabemos que poco le interesa. Pero lo que sí le importa y mucho es cómo aplacar el movimiento indígena, que cada vez cobraba más fuerza. Gran parte de lo que se ha planteado, ya tenemos algunas respuestas que iremos verificando en el curso de esta reunión de trabajo. La mayoría de los presentes no le creen ni una palabra. Bastante han visto como para dejarse engañar otra vez. Como quiera que sea, ellos siguen la jugada, donde aquel es un noble rey y ellos los pequeños subordinados. No obstante, otra era ya lo que se estaba remolinando al interior de los que desde hace 500 años sufrían el martirio en carne propia. Una mañana, aquella tez morena que ocultaba siempre una sonrisa, amaneció cubierta de un paño negro en señal de luto. Y es que la historia, su historia, podría terminar ahí, después de 500 años de olvido, de abandono, de marginación, de lucha y resistencia. Era morir por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios o morir por la dignidad. En esta nueva etapa de lucha quedaban trazados claramente dos senderos. Una, la de vida, que se extendía a la tierra, trabajo, vivienda, alimentación, salud, educación, información, cultura, independencia, justicia, libertad, democracia y por ende la paz. Y la otra era sencillamente morir por ella. Por su parte, el torpe rey, en su intento por aplacar la rebelión indígena armada, justificaba el contraataque diciendo que unos cuantos eran los subversivos, buscando balcanizar y sobre todo desestabilizar al país. Con este pretexto, podría arrasar hasta con el último indígena sobre ella. Sin embargo, no esperaba la respuesta masiva de diversos sectores donde figuran escritores, actores, periodistas, activistas, exigiendo alto total a la guerra. En su intento por demostrar ser un inofensivo roedor, el gobierno dispuso dialogar con los alzados, dando como resultado lo que conocemos hoy como los Acuerdos de San Andrés. Ahí, representantes de los 57 pueblos indígenas que aún hay en México plasmaron su sentir. El gobierno federal aceptó firmando el documento, comprometiéndose a elevar a rango de ley la iniciativa que de ella emanara. Dicha iniciativa, elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación, no recogió todo el espíritu de los acuerdos como hubieran querido los zapatistas y representantes de los pueblos. Sin embargo, era suficiente para continuar con el diálogo. Pero de nueva cuenta, la confianza del pueblo fue pisoteada. Los acuerdos no se cumplieron. Con esta otra gran mentira, se rompe cualquier condición de diálogo y se interrumpe de esta manera toda posibilidad de alcanzar la paz. Que la respuesta de los diferentes gobiernos a nuestras legítimas demandas ha sido mantener la militarización en nuestras regiones y la persecución a nuestras organizaciones, así como la realización de programas, planes y proyectos que llevan a la privatización de los recursos naturales, bienes y servicios. Decide entonces el Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Subversivo por una resistencia que se extendió rápidamente a organizaciones sociales indígenas y sectores más desprotegidos. La finalidad de esta marcha son tres cosas muy importantes. Uno es la salida del ejército de inmediato a sus cuarteles. Dos,
el reconocimiento de Amado Avendaño como gobierno de transición en rebeldía. Y el 3, que se sienten de una vez por todo el gobierno para que se resuelva el problema de la que pide el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La resistencia constaba de un nulo acercamiento con el gobierno y a sus proyectos de desarrollo social, hasta no cumplir con los acuerdos firmados por ambas partes. ¿Cómo le vamos a hacer para que haya un diálogo serio, de a de veras? Porque nos está costando mucho el diálogo. Si no es que vamos a pasear, ustedes lo saben muy bien. Cada vez que vamos al diálogo, tenemos que dejar nuestros pollitos, nuestro maicito, nuestros hijos, nuestras esposas. Bueno, la coordinadora de organizaciones sociales indígenas Xinich, que nació con la primera marcha indígena sureña de 1992, se suma a la resistencia después de haber participado arduamente en las mesas de diálogo en San Andrés, Sacamchem de los Pobres. Cuesta mucho trabajo ir al diálogo, cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero. Si sumamos todo el dinero que ponen las comunidades para ir al diálogo, cuesta mucho. El dinero, el gobierno no nos da un solo peso, un solo centavo para el diálogo. Eso no significa que el espíritu de lucha pacífica que hasta entonces lo habían sostenido lo haya cambiado por las armas, mas el dolor, la miseria, lo obligaban a ser uno solo. Los gobiernos decían que los indígenas están en libertad, pero mentira. Nosotros estamos muy oprimidos, marginados y muy incomunicados. La ardua lucha pacífica de Xinich por la defensa de los pueblos cruzó las fronteras y llegó hasta el corazón de la comunidad francesa. El gobierno de ese país hermano reconoció el gran esfuerzo emprendido en pro de los derechos indígenas y la lucha por su reconocimiento. Señoras y señores de la Coordinación Xinich, tengo el placer de anunciarles que el jurado de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos distinguió con una mención especial el proyecto que nos han presentado al Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, Libertad, Igualdad, Fraternidad, para el año 1999. Quiero expresarles todos mis deseos de éxito para la realización de su proyecto, que ilustra su compromiso a favor de los derechos humanos. Desde esas lejanas tierras llega la mención honorífica y el gobierno francés quiso que en propias manos de su embajador en este país, Walter Gauthier Mignot, hiciera entrega de la Odisea a los galardonados. Señoras y señores principales de las comunidades integrantes de la Coordinación Xinich, a nombre del presidente de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de la República Francesa, tengo el honor de entregarles la mención especial del Premio de Derechos Humanos de la República Francesa 1999, Libertad, Igualdad, Fraternidad. Xinich quiso que fueran los más ancianos de la comunidad y de la organización los que la recibieran, porque en ellos descansa el saber ancestral y el verdadero corazón del pueblo. Quisieron que ellos sean los que cuidaran de esta llama que llegó de muy lejos para quedarse con ellos. Los esfuerzos continuaron y los trabajos también. Una resistencia simple no llevaba a nada, por lo que habría que aterrizarla desde las comunidades, el sentido profundo de la lucha por la autonomía y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios. La significación de este centro, estos son los 5 soles que según nuestros antepasados creyeron estos soles para poder trabajar en la tierra y para poder vivir a todos nuestros hermanos que se encuentren alrededor. En el proceso de reflexión, se fue descubriendo que el mañana de los pueblos no descansaba en el papel, aún
tratándose de leyes que reconocieran sus derechos. Más bien, habría que llevarla a la práctica, aún no habiendo leyes que acepten su existencia. La tierra, según nuestros antepasados decían, de que la tierra antes nadie vivía y nadie podía vivir porque está solo y está silencio. Mientras tanto, el gobierno entraba en la fase de guerra de baja intensidad. Esta nueva estrategia consistía en hostigamiento militar, patrullaje aéreo, terrestre y acción de grupos paramilitares en diversas regiones de la zona de conflicto, con el fin de desgastar la lucha indígena. Tal es el caso de Acteal, donde masacraron vilmente a 45 indígenas, entre niños, mujeres y ancianos indefensos. El repudio de la gente no se hizo esperar. Nadie, pero nadie en lo absoluto, cayó el salvajismo del mal gobierno, que lo señalaban como el único responsable. Necesitamos la paz. Nosotros, desplazados y amenazados, pedimos la paz, invocamos la paz, exigimos la paz. En el nombre de Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, les pedimos, hermanos, ayúdenos a conseguir la paz. La molestia llegó a reflejarse hasta las urnas de las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2000, a 3 años de la masacre. Ahí, el partido oficial que durante 70 años había estado succionando la sangre de los más necesitados, perdía en la contienda. Deliraba el 20º siglo y con ella cualquier esperanza del Partido Revolucionario Institucional a recuperar el poder. El pueblo mexicano parecía respirar un aire nuevo de cambio tan pronunciado en las campañas del nuevo presidente, pero no todos opinaban lo mismo. No podemos creer en promesas de cambio, de justicia, de paz, de libertad y democracia, si no miramos hechos reales y concretos. Los indígenas prefirieron remitirse a los hechos que emitir cualquier indeseado comentario. Hemos escuchado demasiadas promesas en la vida, demasiadas historias, demasiadas palabras, demasiados proyectos, programas y prioridades. Y sin embargo, hemos cargado por años, por décadas, por siglos, la mentira, la burla, el engaño y el olvido. Los días transcurrían y aún los prometidos cambios no se veían por ninguna parte. Las condiciones eran los mismos. La atención a los más desfavorecidos no llegaba. El caso de Chiapas, tan aclamado su solución en 15 minutos, no aparecía. Más bien, parecía prolongarse a días, meses y hasta años. Ese mismo año, para celebrar el jubileo de los pueblos indios, Xinich y las abejas, dos organizaciones sociales indígenas del sureste mexicano, partían en un largo peregrinar desde las tierras sagradas de los mártires en Acteal hasta la casa de la Madre Morena, Nuestra Señora de Guadalupe, en la cumbre de Tepeyac. La peregrinación es una peregrinación jubilar de los pueblos indios del 2000. Nuestras principales plegarias es la desaparición de los grupos paramilitares que están actuando en Chiapas. Habrían de recorrer en los próximos 58 días un poco más de 1.500 kilómetros, atravesando cañadas, llanos, montañas y costas. Llevaban entre sus principales plegarias la desmilitarización de Chiapas y México, la desaparición de grupos paramilitares, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, paz con justicia y dignidad, entre otras. Pues esta peregrinación que ustedes están empezando es para pedir a Dios que nos ayude con su gracia
para que salgamos de la esclavitud y pasemos a la libertad. Es decir, que haya una vida nueva, no solamente para los hermanos indígenas de Chiapas, ni siquiera para todos los habitantes de este querido estado chiapaneco, sino para todo el país y también para todo el mundo. En el largo peregrinar, los hijos más pequeños de la Virgen Morena compartían con sus hermanos tristeza, dolor y también algunos brotes de alegría. Hoy, después de 57 días transcurridos, durante los cuales, con paso esperanzado y firme, nuestros pies caminaron 100.374 kilómetros, besamos por fin esta tierra sagrada y cariñosa que abre sus puertas generosas a nuestros animados corazones. Hoy, fiesta jubilar de los pueblos indígenas, estamos ya, por fin, en el santuario mayor de nuestra patria, la Basílica de Guadalupe. Mientras que algunos indígenas celtales, choles, tojolabales, tzotziles y zoques llegaban con los pies descalzos hasta el santuario de la Virgen Morena, otros organizaban la ida al Congreso de la Unión a promover el reconocimiento de los derechos y cultura indígena. Queremos decirles que esta marcha se dirige a la Ciudad de México para dialogar con el Congreso de la Unión, con los diputados y con los senadores, para que los acuerdos alcanzados en San Andrés entre el gobierno federal y el ZLN en 1996 se escriba en la Constitución mexicana y se reconozca ya los derechos, nuestros derechos, los derechos de todos los pueblos indios de México. Así, en los albores del tercer milenio, parten de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hasta la Ciudad de México, sede del Honorable Congreso de la Unión. El día de hoy, la dignidad es quien toma con nuestras manos esta bandera. Hasta ahora, no hay un lugar en ella para nosotros, los que somos el color de la tierra. Hasta ahora hemos esperado para que los otros que bajo ella se cobijan acepten que es nuestra también la historia que la ondea. Los indígenas mexicanos somos indígenas y somos mexicanos. La marcha caravana, denominada Marcha del Color de la Tierra, comandada por 24 comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estuvo acompañada por la sociedad civil nacional e internacional, organizaciones sociales, sindicatos y demás. Hermano, hermana tojolabal, nuestros pueblos se llenan de ejércitos que ocupan nuestras tierras, destruyen nuestros bosques, contaminan nuestras aguas, profanan nuestros templos, desmantelan nuestras viviendas, introducen la droga, el alcohol, la prostitución, nos persiguen con perros de caza, aviones, helicópteros, tanques de guerra, miles de soldados. El mensaje de los zapatistas era claro, consistente, y se dejó en por lo menos 2 estados de la República Mexicana. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. El día de ayer, 1 de marzo del 2001, la Marcha por la Dignidad Indígena sufrió un percance en la ruta El Tepe Hidalgo-Querétaro, a la altura de San Juan del Río, estado de Querétaro. Después de arrollar a 2 oficiales de la Policía Federal de Caminos y dañar varios vehículos, un autobús arremetió contra uno de los vehículos del Centro de Información Zapatista, el cual fue proyectado contra la parte trasera del autobús en el que viaja nuestra delegación. En este impacto resultaron lesionadas y con heridas y golpes diversos 4 mujeres de la sociedad civil que laboran en el Centro de Información Zapatista. Asimismo, en el percance fue arrollado el oficial de la Policía Federal de Caminos, Carlos Martínez Pérez,
quien falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones recibidas. Aunque en el trayecto hubo hechos que lamentar, como el suscitado en Querétaro, también hubo momentos fructuosos, como el tercer Congreso Nacional Indígena, celebrado en Nurío, Michoacán, donde representantes de diversos pueblos se congregaron para abordar temas relativos a la autonomía indígena. El Congreso Nacional Indígena se realizó sin contratiempos. Asistieron los que quisieron y hablaron en ella cuantos quisieron. Era su fiesta y habría que considerarlo así. Tocolabal, Totonaco, Triqui, Cental, Tzotzil. 42 pueblos indígenas se congregaron para escribir el futuro de la historia, su historia. Declaramos que seguimos vivos y seguimos honrando en nuestros pueblos la digna memoria que quienes nos nacieron al mundo y con su sabiduría y amor nos enseñaron a ser los indios que somos, los que de la tierra venimos, los que del maíz vivimos, los que del color de la esperanza nos vestimos, los que hermanas y hermanos verdaderos somos los indios que somos. Finalmente, la comandancia llegó a la selva de concretos, y era de esperar que el gobierno legislativo no permitiría el acceso a unos indeseados, asquerosos y mugrosos indios en la cuna del poder legislativo. El Congreso debe aceptar que no puede negarle al movimiento indígena el diálogo, y al negarse a recibirlo en el Pleno, al mandarlo a un rincón, a la cocina o al lavadero, eso es lo que está haciendo. Convertir la demanda de los pueblos indios en una molestia y el diálogo con los legisladores en un chisme de lavadero. Quisieron turnar los derechos de los pueblos indios a una pequeña comisión parlamentaria para evitar cualquier acercamiento con ellos. Era evidente que los indígenas no tenían cabida en un país de modelo neoliberal. Sin embargo, pudo más la astucia de los indígenas que la avaricia de los legisladores. Después de unos días en la capital, la comandancia, junto con los pueblos indios, consiguieron que la Cámara de Diputados los atendieran y les replantearan el tema de la autonomía indígena. Somos incienso, somos lienzo, somos humo, somos pozol, somos cueva, somos monte, somos agua, somos flor, somos venado, somos caracol, somos ave, somos color, somos tierra, somos barro, somos lluvia. Con este intento, se sentaban las bases para un posible diálogo con el Ejecutivo Federal, toda vez que la iniciativa de ley de la Cocopa quede impreso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero la realidad iba a ser otra. La iniciativa de ley indígena iba a ser desechada y una contraria a esta aprobada. Los legisladores iban a trabajar más en cómo evitar el reconocimiento de los derechos de los pueblos que en la aprobación. Y ese día llegó. Una nueva y desconocida ley fue aprobada para los indios. Pero yo no quedo contento. Ante la traición, los zapatistas asumen el silencio como una más de sus armas en la larga lucha por la reivindicación de los pueblos. Repudian lo acontecido y caen en un silencio total e interminable. El gobierno pareciera triunfar. Solo le queda esperar ganar la mayoría en el Congreso en las próximas elecciones para consolidar su proyecto de muerte. Llegan las elecciones a Diputación Federal el 6 de julio de 2003 y escalofriante fueron las cifras que arrojaron. La población nacional pareció demostrar el repudio contra el nuevo régimen, dejando de ir a las urnas. Solo el 41% emitieron el voto secreto, mientras que el resto se sumó a la lista de abstencionismo. Esta respuesta nacional merecía ser coreado y compartir con ellos el humilde sentir a que lo hayan llevado a tal decisión. Por ello, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional deja el silencio para romperla con una nueva propuesta de trabajo. A partir de ahora, todo lo referente a los municipios autónomos rebeldes zapatistas
Se hablará por sus autoridades y por las juntas de buen gobierno. Con ellas habrá que tratar también los asuntos de los municipios autónomos, tales como proyectos, visitas, cooperativas, conflictos, etc. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no puede ser la voz de quien manda, o sea, del gobierno, aunque el que mande, mande obedeciendo y sea un buen gobierno. Oventic fue el escenario, y en ella dan a conocer importantes cambios como parte del proceso de construcción de la autonomía, pero sobre todo el respeto a los que no simpatizan con su difícil objetivo. No es necesario ser zapatista para ser atendido y respetado por los municipios autónomos de cualquier parte de nuestro territorio. Por ser miembro de la comunidad o del municipio que pertenezca, tiene derecho a ser atendido. Si viven en la misma comunidad y en el mismo municipio, son hermanos de raza, de color y de historia. Y entonces no debe haber ninguna razón para pelear y enfrentarse entre hermanos. Lo que les pedimos a los que no son zapatistas, a los que no están de acuerdo con nosotros o no entienden la justa causa de nuestra lucha, es que nos respeten nuestra organización, que respeten nuestras comunidades y municipios autónomos y sus autoridades, y respeten a las juntas de buen gobierno de todas las regiones, de todas las zonas, que a partir de hoy quedan formalmente constituidas bajo el testimonio de muchos miles de hermanos y hermanas indígenas y no indígenas de nuestro país México y de muchos países del mundo. El caracol de la realidad de zapatistas, tojolabales, celtales y mames se llamará Madre de los Caracoles del Mar de nuestros sueños. En los desaparecidos Aguascalientes nació un caracol con nombre propio asignado por los consejos autónomos, así como el nombre de las juntas de buen gobierno que se instalarán en ella. La sociedad civil se congratuló con este nuevo despertar para empujar la historia hacia un nuevo amanecer. Las juntas de buen gobierno, los caracoles zapatistas, así como el caracol de reflexión Xinich y las 13 demandas, son uno más de los elementos de lucha en este proceso de construcción de la autonomía. El camino es largo y la esperanza también. Solo andando por los espirales del caracol podríamos llegar. Solo conociendo el camino de la historia nos conducirá al futuro.